Noticiero. Lunes 10 de junio, buenas tardes. Gracias por iniciar su semana informándose con el noticiero de Canal 6. Les saluda Angie Álvarez y estos son nuestros titulares. Dirigentes del FMLN demandarán esta tarde al presidente Nayib Bukele por calumnia y difamación. Director de la policía confirma que nueva orden de las pandillas para atentar contra elementos de seguridad pública existe. Presidente interino del COENA asegura que repentina renuncia de Mauricio Interiano no fue por presiones al interior del partido. Y en las noticias internacionales, inicia en Guatemala la distribución de las papeletas electorales para los comicios presidenciales de este domingo. Esto y más a continuación. Tras las acusaciones que hizo en redes sociales el presidente de la República contra altos dirigentes del FMLN, la diputada Nidia Díaz defendió a su partido y aseguró que no se quedarán de brazos cruzados. Jessica Espinosa nos tiene las declaraciones. Adelante. Así es, buenas tardes. Como una persecución política, así calificó la diputada del FMLN, Nidia Díaz, los señalamientos del presidente de la República, Nayib Bukele, quien a través de sus redes sociales denunció que supuestamente 2 altos funcionarios del partido de izquierda estarían financiando a las pandillas a cambio de atacar a la Policía Nacional Civil para desestabilizar al gobierno. Venía a acusar a 2 personas del FMLN, dirigentes, de que están pagando, financiando a las pandillas, es demasiado. Todo eso refleja una persecución política hacia el FMLN y la pretensión de querer aniquilar al FMLN, es decir, quitarlo de la palestra política, quitar la oposición, ¿verdad? Son medidas dictatoriales también y, sobre todo, irresponsables. Ya es suficiente. La diputada asegura que el presidente estaría haciendo este tipo de señalamientos ante la falta de propuestas concretas en materia de seguridad. Esto es una cortina de humo ante la incapacidad de hacer propuestas de gobierno. ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Qué vamos a hacer en seguridad? ¿Qué vamos a hacer en educación? Es decir, él debería estar pensando como un estratega, ¿verdad? No como una persona que usa la vendetta política y también la persecución, ¿verdad? La venganza. Él debería tener más responsabilidad. Ante esto asegura que el FMLN no se quedará de brazos cruzados y tomará las acciones legales correspondientes contra el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Y ustedes como FMLN van a presentar alguna demanda? Sí, tenemos el derecho a hacerlo. Lo vamos a hacer porque no estamos dispuestos a tolerar también, ¿verdad?, que se falte de esa forma al orden, ¿verdad?, a la razón. ¿Por qué delito lo estarían denunciando? Difamación, calumnia, mentira, irresponsablemente. Justamente estamos fuera de la Fiscalía General de la República, ubicada en La Sultana, donde se espera que a las 2 de la tarde la Comisión Política presente la respectiva demanda. Con esta información regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Jessica. Buenas tardes. Y sobre este tema también se pronunciaron algunos diputados de la Asamblea Legislativa. Si tiene pruebas, pues ojalá que las presentara y que se llegara hasta las últimas consecuencias. No es, diría yo, pues el señalamiento no lo puedo criticar. Lo que puedo criticar es la gravedad de la acusación y la forma para hacerlo público y develar información de inteligencia en esa forma me parece que es delicado. Son unas acusaciones bastante irresponsables, ¿verdad? Siempre he dicho que el presidente de la República tiene una situación muy especial y es que está muy joven. Y joven quizás se pueden equivocar en algunas cosas, ¿verdad? Pero esta vez creo que se le pasó la mano. Pero nosotros como grupo parlamentario, como FMLN, estamos convencidos que eso debe de llevarse hasta la Fiscalía. Vamos a emitir un pronunciamiento y vamos a acercarnos a las instancias legales. Cualquier abogado, cualquier estudiante de primer año de ciencias jurídicas le diría de que no es procedente este tipo de demanda porque hay que determinar lo que es la individualización de a la persona. Si la persona que va a ir a poner la demanda son estos 2 altos funcionarios del FMLN, que son los que se dan por aludido con esta declaración del presidente Bukele, pues enhorabuena, ¿verdad? Ya se identificaría quiénes son las personas, pero si lo va a hacer el partido como tal, pues no procedería porque no se ha individualizado, no se ha mencionado una institución como tal.
Los diputados además señalaron que serán las instancias correspondientes las que deben tomar el caso sobre la responsabilidad o no ante los señalamientos del presidente Nayib Bukele. Y el director de la policía confirmó que existe información de inteligencia que revela un nuevo plan de pandillas para atacar a elementos de seguridad pública y coincide con el asesinato de 2 policías este fin de semana. Lamentablemente el día sábado y el día domingo fue un día doloroso para la institución policial. Perdimos dos miembros, dos compañeros policías. El primero fue en La Paz, en Santiago de Nondualco, en un tiango. El policía andaba de permiso, llegó allí. Él hace una alerta al sistema de emergencia 911 que lo iban siguiendo en un vehículo. En el caso de Chalchuapa también estuvimos ayer en la noche acompañando las diferentes intervenciones. Vilmente fue emboscada una patrulla policial con arma larga, calibre AK-47. Es una emboscada de 40 metros. Le disparan por la parte de uno de los costados al vehículo. El vehículo sigue su marcha durante 40 metros y a los policías los hieren de gravedad, mueren en el lugar uno y otro es evacuado hacia un centro médico que está bien delicado de salud. El director policial confirmó el compromiso de la institución de dar con el paradero y llevar a la justicia a todo aquel que atente contra elementos policiales o militares. Confirmó además la ejecución del Plan Día, como el cual se busca obtener resultados concretos 24 horas después de que se registra algún tipo de delito. Y ahora nos enlazamos con Xiomara Ramírez, quien nos tiene más reacciones de diputados, pero ahora con el tema de la solicitud de $5 millones para la policía y la Fuerza Armada. Adelante, Xiomara, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes para todos. Diputados reaccionaron luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, le ordenó al ministro de Hacienda que solicitara la cantidad de $5 millones a la Asamblea Legislativa del presupuesto general de la Nación para dotar de uniformes a los policías y soldados. Aquí todo tiene que pasar bajo un presupuesto y tiene que votarse. Para poder ofrecer dinero al pueblo salvadoreño tiene que pasar por esta Asamblea Legislativa. Primero quiero decirte que hay un presupuesto ya aprobado para el órgano ejecutivo que finaliza en diciembre. En ese sentido yo creo que habría que aprobar un presupuesto de lo mismo que ya está, una reorientación de fondos diría yo que sería. Vamos a apoyar siempre a la Fuerza Armada y a la Policía, como lo hemos venido haciendo, siempre. Y si ahora se trata de uniformes, yo no le veo mayor inconveniente. Algunos parlamentarios desde ya se comprometieron en dar sus votos para la aprobación de $5 millones del presupuesto general de la Nación para que los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada tengan sus uniformes. Yo sí daría mi voto, la posición del partido la da el jefe de fracción. Yo creo que es algo noble, como vamos a tener a los policías que defienden la vida de todos los salvadoreños, ni siquiera andan buenas botas, ¿verdad? Entonces yo creo que, estoy seguro que es una petición que hay que apoyarla. Yo creo que es importantísimo para, sobre todo, la salud mental de los elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas, que sepan que van a contar con nuestro respaldo, que sepan que los vamos a acompañar en este esfuerzo. Esta es la información que tengo desde el órgano legislativo. Más detalles en nuestra emisión estelar. Feliz tarde para todos. Gracias, Xiomara. Y en las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Bukele ordenó 2 nuevas remociones de empleados públicos. En primer lugar, giró instrucciones para remover a la hija del exministro de Educación, Carlos Canjura, quien era la embajadora de El Salvador en Washington, devengando un salario de $7,970. Una segunda orden fue dirigida a la directora del CNR para remover de su cargo al director de Registro de Garantías, quien era el hijo del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Y hace solo unos minutos, este mediodía, se ordenó también la destitución de Guillermo Funes Cartagena como director del PCIE, hermano del expresidente Mauricio Funes, quien ostenta el cargo desde hace 10 años con un salario mensual de $20,000, según publicó el presidente Bukele. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya comenzó a recibir denuncias de los ex empleados de las secretarías suprimidas por el nuevo gobierno.
Hemos recibido denuncias de las 3 secretarías que han sido notificadas. Son 390 personas las que resumen empleados de las 5 secretarías, ¿verdad? Pero no todas las personas han sido notificadas y todas las personas han tenido interés en presentar la denuncia. ¿Y en qué consiste el acompañamiento? Bueno, inicialmente en el terreno para constatar, ¿verdad?, la situación en la que se presentó todo, el cierre de las instalaciones, la notificación de la asociación de la supresión de las plazas, ¿verdad?, y luego solicitar informes y denunciar en su debido momento. El nuevo gobierno recientemente tomó la decisión de disolver 5 secretarías: la técnica de transparencia, inclusión social, gobernabilidad y la secretaría de vulnerabilidad. Y según una encuesta realizada por la consulta Mitofsky, el presidente Nayib Bukele aparece bien posicionado en la edición del mes de junio del ranking de mandatarios que realiza esta firma de estudios de opinión pública. El estudio se realiza periódicamente con el fin de conocer los niveles de popularidad de 19 presidentes del continente americano basados en 5 categorías. Los sobresalientes, con 60% o más de aprobación. Los de alta aprobación con niveles de 50 a 59%. Los de media con aprobación de entre 40 a 49%. Los de baja aprobación con niveles de 25 a 39%. Y los de muy baja con niveles de aprobación menor a 24%. En esta ocasión, únicamente 3 de los 19 presidentes evaluados aparecen en la categoría de sobresalientes. La evaluación más alta la tiene el presidente recién iniciado, porque inició el pasado 1 de junio en El Salvador, Nayib Bukele. Hay que recordar, fue electo con el 53% de votación en una primera vuelta, fuera de los partidos oficiales que habían gobernado El Salvador, y llega con una gran legitimidad. El 1 de junio protesta como nuevo presidente, y hoy aparece como el presidente mejor evaluado en América con 71% de evaluación. Inicia muy alto como el mejor presidente en América. En la misma categoría de sobresalientes aparece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con 64% de aprobación y con 6 meses de mandato. Y en tercer lugar aparece Danilo Medina, presidente de República Dominicana, con 81 meses de gobierno y 62% de aprobación. Cabe destacar que ningún mandatario alcanzó niveles de aprobación alta, por lo que el top 5 se completa con 2 presidentes en la categoría de media aprobación. Ellos son Martín Vizcarra de Perú con 45% de aprobación y 14 meses de mandato, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 28 meses de mandato y 44% de aprobación. Los presidentes peor evaluados son Juan Carlos Varela de Panamá, Jimmy Morales de Guatemala y Nicolás Maduro de Venezuela. Ahora bien, cuando se comparan los niveles de aprobación a nivel mundial, el presidente Bukele aparece en el top 5 de los mejores evaluados en todo el mundo. ¿Quién es el presidente del mundo mejor evaluado? Nayib Bukele de El Salvador con 71%, es el mejor evaluado que tenemos identificado en el mundo. Después Marcelo Rebelo de Sousa con 70%, Vladimir Putin con 66%, Andrés Manuel López Obrador con 64% y Danilo Medina con 62%. Todos arriba. El 60%, que es a lo que llamamos una categoría de aprobación excelente. Para el noticiero, Julio Rosales. Un fuerte sismo despertó a muchos durante la madrugada. Curiosamente se registró a las 3 de la mañana con 12 minutos y según el Ministerio de Medio Ambiente alcanzó una magnitud de 5.7 grados, localizando su epicentro a 22 kilómetros al sur de la península San Juan del Gozo en Usulután. Horas más tarde se reportó otro sismo a las 9 de la mañana con 3 minutos, alcanzó una magnitud de 3.6 grados y su epicentro se localizó a 26 kilómetros al suroeste de la playa Zunganera. Y en información extra, un enorme castillo de arena construido en el municipio costero alemán de Binz consiguió el récord Guinness por ser la estructura más
alta jamás hecha de este tipo. La obra fue galardonada después de que un juez del libro Guinness de los Records y un topógrafo local constataran que la altura del castillo era de exactamente 17,66 metros, superando por 98 centímetros a la anterior marca. Para su edificación se utilizaron 11.000 toneladas de arena que se mezclaron solo con agua, sin contar con una estructura de soporte interna. Los responsables del castillo de arena más alto del mundo fueron 20 artistas de los Países Bajos, Rusia, Hungría, Letonia y Polonia. Pausa y regresamos. Noticias internacionales. A 6 días de las elecciones generales, el personal del Tribunal Supremo Electoral se encuentra afinando ya los últimos detalles y embalando las últimas cajas electorales que serán enviadas a los diferentes centros de votación para las elecciones del domingo 16 de junio. Los guatemaltecos elegirán nuevo presidente, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano, además de 340 alcaldes. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta mañana que una nueva disposición del acuerdo con México sobre migración necesitará de la aprobación del legislativo de aquel país y advirtió que en caso de no hacerse, impondrá aranceles a su vecino del sur. El mandatario tuiteó que no anticipa un problema con la votación, pero si por alguna razón no llega, los aranceles se restablecerán. El viernes ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo después de 3 días de negociaciones en Washington. Y en Hong Kong miles de personas salieron a las calles a protestar contra China por una polémica ley de extradición que según sus críticos podría ser utilizada por aquel país contra los opositores políticos de Pekín. En ese territorio, el polémico proyecto de ley de extradición permitiría el traslado de supuestos criminales a China continental para ser enjuiciados. De acuerdo con los organizadores, más de 1 millón de manifestantes salieron a las calles, los que se convertirían en la marcha más grande desde que Reino Unido cedió a China el territorio en 1997. El gobierno chino asegura que la legislación tiene salvaguardadas incorporadas y que cerrará los vacíos legales. Y en China, el repentino colapso de una carretera afortunadamente no causó víctimas en la ciudad de Nanning, en una región autónoma del sur de aquel país. El accidente ocurrió cerca de una obra de construcción y según los trabajadores del sitio, encontraron algunas grietas antes del colapso, por lo que inmediatamente cerraron el camino para evitar una tragedia. Después del accidente, las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del colapso de la carretera, que ha dejado el paso interrumpido para peatones y automovilistas. Y en la República de Armenia, uno de los edificios del complejo nomástico medieval se incendió. Aunque la construcción se quemó completamente, los bomberos lograron evitar que el fuego se propagara a otros edificios y el núcleo histórico del complejo no ha sido afectado, según informó el jefe de la Agencia de Conservación de Monumentos Históricos y Culturales de aquel país. La historia del monasterio se remonta al siglo X y fue incluido en la lista de los sitios de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1996. Y en Varsovia, un fuerte incendio se registró en una de las torres del complejo en construcción en la capital polaca. Se formó una corona de llamas en la parte superior del edificio que iluminó las grúas de construcción. De acuerdo con los medios locales, el incendio empezó a una altura de más de 130 metros y afectó a los 3 pisos superiores de la torre. Los bomberos trabajaron durante horas para combatir el fuego. El siniestro no ha causado heridos, ya que nadie trabajaba en la obra en el momento del incendio. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias para usted.